Entonces para mí esta es la mejor pala del año. Cada año salen miles de palas. Solo algunas marcan realmente la diferencia. Pero después de probarlas, prácticamente todas, Estas son para nosotros las mejores palas 2026. Quedas hasta el final porque daremos el top 3 de Zona de Padel. el mejor canal de reviews de palas del mundo. Esto no es un ranking, son para nosotros las 10 mejores. Pero si queréis rankearlas, dejadlo en comentarios. Bueno, empezamos fuerte y al medio. Una de las más famosas del mundo del pádel, la Nox AT10 12K de Agustín Tapia. ¿Qué opinas? 100% iba a estar, no había duda. Pala muy manejable, en fondo de pista nos pareció una locura, en ataque bien la manejabilidad y por arriba sí que notábamos un poco de dureza en comparación con otros años. Famosa ¿no? Entonces, por ser una de las palas más completas, ¿no? sí, más accesibles, de gama alta a todos los niveles. La ponemos a prueba en defensa, en voleas y en remates. ¿Les parece? Vamos a ello. Lo que hablábamos ya en la review individual de la pala, que es un poquito más dura que el año pasado. Ahí. ¡Ey! ¡Ay! Bueno, yo creo que es algo que se puede haber apreciado en cámara, que es la comodidad con la que juego con ella. O sea, no me cuesta casi nada llegar a los golpes, una pala de manejabilidad 100%. Yo creo que ya más allá de que lleve el nombre de Tapia, yo creo que está aquí por sus características. Una pala que se mueve genial, tanto en fondo de pista como en la red, pierdes nada de tiempo para armar y tirar. Un punto dulce que en mi opinión se mantiene bastante alto y sí que es verdad que aun habiendo incrementado un poco la dureza en respecto a la 12K del año pasado, me sigue pareciendo una pala muy accesible, tanto para nivel avanzado, intermedio, como jugadores que igual están iniciándose, no digo de cero, pero que igual vienen de otro deporte y sí que han tenido contacto con alguna vez con algún deporte de raqueta. Yo creo que esto es una pala que podrían jugar perfectamente, entonces yo creo que sobran las razones por las que esta pala está en este top. Bueno, vamos con la segunda pala del top. Para serles sinceros, una pala que mes a mes se agota el stock. Es una pala de las más vendidas de los últimos años, la Air Viper 2026. ¿Qué opinas? Yo creo que bueno, así a priori, como ya la hemos probado en pista, lo que se puede decir de ella es pala súper ligera, quizá parecido un poco en manejabilidad a la de Tapia, lo único que esta mete un poco el formato diamante para tener más presencia ofensiva en pista, así que vamos a ver qué tal. Diría, a ver si estás de acuerdo, de las más ligeras del top. No, de las más ligeras yo creo de todas las palas de gama alta que hay. O sea, yo creo que de gama alta una pala tan ligera es difícil encontrar, la verdad. Ponemos a prueba la manejabilidad. Vamos a ello. Vamos. Bueno, empezamos directamente en volea porque tenéis el vídeo junto a toda la gama de Babolat en el que la probamos en defensa. Ya, pues los más despistados que no lo habéis visto o si queréis ir a verlo, ya os adelanto que fue una pala súper manejable en fondo de pista, una pala que a pesar de tener el formato diamante se movía de locos, la verdad. Tírame si quieres duro. Vamos a probar ahí la dureza de la pala. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué apurada! Vale.
Bueno, yo creo que es otra pala que también se justifica directamente solo en vídeo, no hace falta ponerle palabras, pero vamos a ello. Súper manejable, igual hay gente que puede decir, bueno, pero si hay una pala tan ligera, ¿cómo puede ser que luego no pierda en ataque? Al final no le estás transfiriendo nada de peso. Bueno, pues porque es tan manejable y la goma yo creo que tiene un puntito de reactividad, a pesar de ser dura, que empuja bastante la bola. Sensaciones, punto dulce bastante amplio para lo que suelen ser las palas en formato diamante, una pala que se mueve espectacular y yo creo que el factor de la combinación de la dureza, que es una dureza ya para un nivel avanzado, pero que puede disfrutar, porque no es una pala que se quede pegada a la bola, tiene un puntito de reactividad superior a quizá otras palas de la misma gama, o igual un poco la counter, bueno, estaría ahí un poco con la counter y sobre todo pues seguramente mucho más que la técnica. Luego, en cuanto a la manejabilidad, es una pala que se mueve, lo hemos comentado al principio del vídeo, mejor que cualquier pala tope gama. Entonces, la combinación de mango largo, buena manejabilidad y una goma que es disfrutable en un puntito de dureza alto, yo creo que la convierte en una de las mejores palas del año, sin duda. Bueno, vamos con la tercer pala del top. La primera, calidad-precio. La Dream Padel Match Carbon 18K. Yo creo que es una pala bastante compensada, yo creo que en defensa, vamos a probar en defensa y en ataque para verlo, pero para recordar un poco. Podemos decir que es una pala polivalente, pero con un tacto un poco más blando para los jugadores no tan técnicos. Quizá podría ser como la Air Viper en una gama intermedia, más manejable y un poquito más blandita. Más cómoda. Sí, yo diría que sí, para jugar, más accesible para jugar inicial. ¿La ponemos a prueba? Venga, vamos. Dream Padel. Ey. No recordaba que tuviera el punto dulce tan amplio. Es súper cómoda. Y ya lo que decíamos antes, bastante parecida a la Air Viper, que siendo cabezona se mueve genial. Que se hace un poquito más blanda que la de antes, pero súper cómoda, en fondo de pista, impecable. Bueno, vamos a probarla por arriba sobre todo, a ver qué tal si por arriba, a pesar de ser ligera, transfiere peso a la bola y a ver qué tal con el remate. ¡Hey! ¡Ay, otra! Es una pala que todo lo que hemos visto es por lo que está en el top. Una pala manejable en defensa, un buen punto dulce a pesar de tener forma de diamante, un tacto que sí que es cierto que es un poquito más blando, una pala igual no tan enfocada al jugador tan avanzado, pero una pala muy accesible para todos los niveles. Y luego en ataque lo que vemos es que es una pala muy manejable y aún así transfiere el peso que tiene en la punta. Entonces, bueno, una pala que calidad-precio yo creo que tiene que estar en el top sí o sí. Bueno, seguimos con la cuarta pala. Bueno, recordar también que al final del vídeo diremos nuestro top 3. Top 3 de zona de pádel. Justificado. Sí, ¿y para qué tipo de jugador también importante? Sí. Pero bueno, cuarta pala, Siux Phoenix Pro. Acá voy a dar la intro yo. Una pala que combina manejabilidad y potencia, como es difícil de hacer, la verdad. Vos que sos el que la prueba, ¿qué decís? Yo creo que dos cosas que difíciles de combinar, ¿no? La potencia y la manejabilidad, y esta pala probablemente lo haga a la perfección, como ninguna. Entonces, vamos a probarla. A probarla, ¿cómo la probamos? ¿Remates y...? Yo creo que un poquito de juego aéreo, ¿no? Vamos. Un poco volea y juego aéreo. Vamos. Vamos allá. ¡No!
Vale, la pala de Leo, bueno, lo que hemos visto en volea, es una pala bastante manejable. Lo que digo, para el formato que tiene, lo que nosotros, por lo que valoramos tanto palas con este formato, es porque sin perder potencia y sin perder un formato que vaya luego a transferir potencia a la bola, es una pala que es muy manejable. Entonces la convierte en una pala bastante accesible al público general, porque a pesar de tener esta forma y que va a tener cabeceo, no va a perjudicar luego en el resto de golpes. Lo que vemos, una pala que saca un montón de potencia, y ya lo que adelanto es que eso es un poco por la reactividad que tiene, pero realmente lo que es la pala es bastante dura. El tacto es un tacto incluso un poco seco. Entonces, bueno, yo creo que es una de las palas que no podía faltar. Desde el año pasado ya lo llevan haciendo espectacular con este modelo, así que bueno, vuelve aquí. Bueno, vamos con la quinta pala del top, la Technical Viper, pero en esta ocasión la Soft. ¿Por qué decís que elegimos la Soft? Yo creo que la hemos elegido un poco porque yo creo que el tacto es más agradable que el de la normal, ¿no? Sí. Al final la otra tiene un tacto muy duro que, bueno, bien podría también estar en el top, pero bueno, yo creo que nos hemos decantado por la Soft por ser todavía más accesible. Sigue siendo una pala dura. Sí, pero no es una pala blanda. No es una tabla de madera como la otra que es sequísima. Efectivamente. Ok, ¿la probamos? ¿Vamos a ello? Vamos. Bueno, vamos directamente, juego aéreo, porque si queréis ver la pala a fondo ya tenemos el vídeo de la gama entera de Babolat en el canal. De todas formas, vamos a probarla en red porque es el motivo principal por el cual está en el top, pero si hay un motivo por el que también está en el top es porque en defensa, a pesar de tener este formato, no nos penalizó mucho. No sé si se apreciará en la cámara, pero el tacto la verdad es que es espectacular. Veníamos de palas quizá un poco más duras y el tacto es espectacular porque aun manteniendo un poco lo que es la rigidez de la cara de la pala, se nota bastante agradable el tacto con la bola. Luego lo que digo, es una pala que quizá es un poco, en comparación a las que hemos visto, no tan ligera para tener este formato, pero eso también está guay en esta, que acompaña mucho por arriba y lo que sacas con esta es espectacular. De hecho lo hemos visto con el remate, que con varios remates la bola sí que ha subido bastante, y en el juego aéreo con la bandeja con el roll, la caída que tiene la pala es espectacular. Una de las novedades del año, y yo creo que cumple con creces para incluso entrar en el top de las mejores palas. Bueno, develamos la primer pala misteriosa, calidad-precio, la develamos, directo. Head Alpha Power, ¿qué opinas? Bueno, ya la conocemos, la hemos probado alguna vez antes. Sí que es verdad que quizá este año ya trae, en comparación con años anteriores, una dureza yo creo que bastante superior para el precio que tiene. Quizá para usuarios que buscan pala dura pero no se quieren gastar mucho dinero, yo creo que esta pala... 100%, por eso lo elegimos, me sacaste la palabra de la boca. Yo creo que es una de las palas que más recomiendo a nivel... Alguien se quiere comprar una pala, no a nivel de iniciación, le digo, esta pala te va a servir para estos primeros meses y yo creo que a la larga también. Perfecto. ¿La probamos? Venga, vamos allá. Esa, qué barbaridad, sin fuerza, ¿eh? ¡Otra! Bueno, súper contento con la pala, ya digo, es calidad-precio muy justificado la razón por la que está en este top. Es una pala que jugador de iniciación puede decantarse por ella, y no es una pala que le va a durar solo el plazo que tiene de iniciación en el juego, sino que luego a la larga la va a poder mantener porque las prestaciones que tiene son de pala
duradera y encima que para el nivel que vas a ir adquiriendo no te va a penalizar, no vas a notar, bueno, es que necesito otra cosa. No, al principio yo creo que entre nivel de iniciación e intermedio es una pala que puede acompañar al jugador en todas esas dos fases. Es cierto que el punto dulce que tiene es bastante amplio, luego permite que, a pesar de que la pala sea durita, tienes buenas sensaciones agradables con el tacto de bola todo el rato. Más que justificada esta pala en el top mejores palas 2026. Bueno, vamos con la siguiente. Esta, la verdad, creo yo que no merece mucha presentación. Está todos los No le años hace falta. y va a seguir estando. Una pala que Bullpadel dio con la tecla, buena potencia, buena manejabilidad, tremendo punto dulce. Había que cambiarle cosas el año pasado y yo creo que lo han hecho. Yo creo que ya no es una pala Pequeños tan ajustes, blanda. Pequeños ajustes. Yo creo que a nivel ya avanzado es una pala que el jugador puede estar muy cómodo porque la bola no le va a rebotar muchísimo. Es una pala que, es verdad que tampoco es súper dura, pero bueno, ya no es lo blanda que era el año pasado. Te soy sincero, cuando alguien me pide que recomiende y no sé, Vertex no falla. No hay fallo. ¿Vamos a ello? Vamos. Venga. El cabeceo seguramente en ataque es cuando vayamos a disfrutar más de la pala, pero bueno, por lo que recordaba y lo que estoy viendo ahora es que la pala tiene un punto dulce bastante grande. Pero lo que sí se nota es que la pala es súper cómoda al tacto. Lo que digo, no es tan blanda como la del año pasado, pero tampoco es una pala dura, es una pala acolchadita. ¿Ves? Esa bola se me ha ido, obviamente pego tarde, pero ahí la pala me ayuda un montón. Bueno, las razones son muchas por las que esta pala obviamente entra en el top. Un punto dulce muy amplio, un tacto muy accesible para jugador tanto intermedio como avanzado. Es cierto que en defensa igual, por la forma de la pala y el balance muy tirado hacia la punta, igual se puede hacer un poco tedioso en defensa, pero luego todo eso se convierte en un plus increíble en ataque, porque el cabeceo de la pala enseguida empuja la bola y en el remate te hace sentir que la sensación que tienes con el remate es el doble de si pegases con cualquier otra pala. Entonces, pues bueno, yo creo que es una pala que se merece estar en el top. Yo creo que con las pequeñas modificaciones que han hecho este año, incluso más razón de peso para que entre en este top. Bueno, llegó el momento de revelar una pala más, la pala del alienígena, la Metalbone 2026. Yo creo que está acá, te la doy. Muchas gracias. Bueno, ¿Por qué? A ver, razones, ¿por ¿no? qué? Razones. Bueno, es una de las palas más famosas, yo creo que de todo el abanico de palas que hay en el mundo. Pero por algo, ¿por qué? Dureza, yo creo que ya tiene un punto de dureza un poco más alto, nivel avanzado, una pala técnica, una salida de bola que yo creo que es espectacular, es como nos dicen muchas veces en comentarios, es una pala muy rebotona, para lo dura que es. Y luego por el abanico de posibilidades que nos ofrece con el tema de la customización con los pesos, ¿no? De poner el balance más al centro de la pala, ponérselo más para arriba o directamente quitárselo. 100%. ¿Vos cómo preferís el balance ahí? Yo la prefiero totalmente desnuda, sin ningún tornillos. tipo de peso, para hacer que la pala se mueva bien. Como ya es una pala con el mango largo y con el formato diamante, ya todo el peso va hacia la punta, así que yo la prefiero desnuda. ¿Te parece si probamos puros remates? Vamos a ello. Remate tras remate. Solo remate. Te rematamos Vamos para el allá. brazo. Venga, Vamos. venga. ¡Bah! Perdón. ¡Ah! ¡Ey! ¡Qué barbaridad! Ay. Tírame también unas voleas. A ver qué tal. Me está gustando. Palón.
espectacular. Bueno, no hacía falta que la descubriéramos nosotros. Es una pala que para mí es top. Vamos con ello. Ya se ha visto que es una pala que despide un montón. En los remates se veía que en el plano ha habido alguno que ha subido una barbaridad. Y no es porque ellos hagan, es porque la pala la verdad que despide mucho. Luego eso combina con un tacto duro de pala, pero es lo que mola de esta, es que aún así es reactiva. El tema del mango largo y el formato de pala diamante obviamente lo han mantenido, y eso lo que proporciona es que en el remate, si la enganchas bien y pegas donde hay que pegar, es gol asegurado. Entonces yo creo que hay razones más que suficientes para que esté en el top, y encima pues bueno, combina con una estética que yo creo que si no es la más bonita, de las palas más bonitas que tenemos. Bueno, llegando casi al final, quédense porque queda el top 3, que vamos a decir cuáles fueron las 3 que más nos gustaron, para quién es y por qué. La pala del Rey, la pala de Arturo Coello. Y acá, más que presentarla, te voy a preguntar a vos, ¿por qué crees que está en el top? Esta pala es que la grabamos hace poco, entonces muy buenas sensaciones, sobre todo con juego aéreo. Yo creo que en juego aéreo puede ser una de las palas que más rendimiento yo creo que en ataque puede sacar el usuario en pista. Salida de bola espectacular, reactividad al 100% y un cabeceo del diablo. Es de las palas un poco más en la intimidad de zona de pádel, de las que él se va feliz de haber probado, ¿no? Sí, yo siempre salgo con una sonrisa grande, después sobre todo de pegar por arriba. Sí. ¿Vamos? Venga. ¡Ay! ¡Pues bloqueo! Escucha, perfecto el bloqueo, La Coello Pro se cuela en el top 100% por lo que tiene en ataque, que es una barbaridad. Sabemos que hay muchos jugadores en comentarios que les gusta el tema de explotarla por arriba y quemar las víboras, que el Rula 3000. Esta es la pala. Un cabeceo que en cuanto empieza a caer y acelera muchísimo la pala, y luego una reactividad digna de Arturo Coello. Yo creo que solo tocarla un poco bien y en cuanto pega en el cristal rebota muchísimo. A mí me encanta por arriba, es verdad que en defensa pues tiene sus cosas porque es una pala muy robusta, pero bueno, sin duda se cuela en el top por el apartado de ataque. Bueno, por último, pero no menos importante, la Nox Future híbrida, la 12K. A ver, yo creo que está acá porque es una pala, relación calidad-precio excelente, como la Dream Padel que probaste, pero tacto duro. Digamos que una forma un poco más estilo lágrima, más que diamante. El tacto yo creo un poco más duro que la Dream Padel. más duro, y otra vez una pala que lo bueno que va a tener es que te puede iniciar en el pádel y luego puedes seguir un poco el camino con ella hasta nivel intermedio sin que te perjudique. ¿La probamos? Vamos a ello. Vamos. Es verdad que tiene el tacto durito, pero no, la bola pasa tiempo en la pala, o sea, absorbe un poco. A nivel manejabilidad, espectacular, es una pala que nivel iniciación, guay, porque la pala te ayuda, pero luego si le quieres meter, el puntito de velocidad a nivel intermedio alto, se puede. Pero verdad, cuando aceleras, despide, Razones por las cuales la Future se cuela aquí en el top. Es una pala que, como habéis visto, es mega cómoda. O sea, todo lo que ha sido en volea y golpes aéreos era como tener una pluma. Yo creo que si se puede definir con una palabra es que es un guante. Tiene un poco el formato de pala lágrima y ayuda un poco en el cabeceo y tal, pero no se nota. Podría ser perfectamente una pala redonda y si me vendas en los ojos te diría que estoy jugando con una pala redonda porque se mueve espectacular. Es cierto que no absorbe un montón, absorbe la bola, pero no una barbaridad. Entonces yo creo que es la combinación perfecta para que sea una pala que puedes tener a nivel de iniciación y que luego te acompañe durante bastante tiempo. Entonces esta pala lo que va a premiar es la durabilidad. El jugador iniciación empieza hoy y yo creo que la puede tener hasta que sea a nivel intermedio alto sin ningún tipo de limitación técnica. Bueno, gente, llegando
al final del video vamos a elegir el top 3, las 3 que más le gustaron a Sergi. ¿Por qué? ¿Para qué tipo de jugador? Y bueno, nada, a ver, probamos todas, te diría que las probaste todas más de 2 o 3 veces, ¿no? En lo que va del año. Sí. Creo que te mereces elegir el top. Venga. ¿Cuál elegís primero? ¿Por qué? ¿Y a qué tipo de jugador? Yo voy a meter una que me parece accesible para todos los públicos, siendo gama alta, la mejor de calidad-precio, y luego ya voy a decir la que me parece la mejor. ¿Sí? ¿Se puede? Perfecto. Bien. Adelante. Vale, pues voy allá. Mi primera opción, sin duda, va a ser la Teddy de Tapia, la 12K. Ok. Me parece una pala que año tras año no es que cumpla, sino que encima se reinventa. Entonces es una pala este año muy manejable, como ya venía siendo, un punto dulce muy amplio para mí, lo que es que encima han aumentado un poco la dureza. Eso iba a decir. Yo que miro muchos comentarios de la gente, todos muy contentos con la dureza, el tacto seco, la gente está muy contenta con la pala. Bueno, gente que igual no está tan contenta, no pasa nada porque tiene la 18K, pero entonces yo considero que es una pala que esas pequeñas innovaciones la hacen otra vez volver al top. 100%. Y bueno, me parece una de las palas más completas, porque ya te digo, un jugador de iniciación, intermedio y avanzado pueden llevar la pala sin ningún tipo de problema. Entonces me parece una de las palas más completas del año y sin duda tiene que estar en el top 3. Bueno, vamos entonces a por la segunda del top. Ahora vamos a pedirle a Sergi que elija la mejor calidad-precio. ¿Cuál crees que es la mejor? No, yo aquí no tengo duda y para mí es la Match de Dream Padel. Me parece una pala que ya desde el principio, desde que empezamos a hacer el top de palas año tras año, es una pala que sigue cumpliendo. Es una pala que para mí muy guay a nivel iniciación intermedio. Es una pala que me parece que el punto dulce es espectacular, muy amplio. En defensa no perjudica la forma que tiene y encima en ataque te ayuda. Entonces yo creo que es una pala que relación calidad-precio, yo creo que tiene que estar en el top. Tiene el carbono 18K como la de Tapia, pero una goma más blandita, ¿no? Sí, O sea, efectivamente. ayuda a jugadores un poco más intermedios para abajo. Sí. Bien, vamos por la última. Venga. Quiero que nos digas, para vos, Sergi, cuál es la mejor pala de este top. A ver, para mí, y es cierto que aunque no es, siempre comento, igual no es mi estilo de pala, para mí la mejor pala vuelve a ser año tras año la Metal Bond. O sea, me parece que es una pala que escuchó, yo creo que la marca escuchó mucho a... Adidas lo hace muy bien. Sí, eso lo hace muy bien. Escuchó y hizo el mango más largo, hizo una pala más ofensiva y para mí combina la dureza que muchos jugadores ya a nivel avanzado piden y unas sensaciones con lo que es el tacto espectaculares porque es bastante reactiva. Entonces, si encima le sumas que tienes el custom de los pesos y lo elegante que es la pala, a mí se me hace por todo eso la mejor Estética pala. Adidas, o sea, Sí. por lejos es la mejor estética. Sí, podríamos decir que sí. Por lejos, por lejos. Entonces para mí esta es la mejor pala del año. Excelente. Muchas gracias por A otro nuevo vosotros. video. Si te quedaste hasta el final, seguinos, dejanos un like y comentanos qué te parece este top. Nos vemos.